Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV insta a promover los valores católicos para construir una Europa más pacífica y justa. El Gobierno de España aplaza el homenaje estatal del 31 de enero a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz ante la oposición mayoritaria de los allegados que exigen un acto religioso acorde a su devoción mariana. Y mueren al menos 25 personas por ataques en la República Democrática del Congo. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV afirma que las divisiones entre cristianos hacen opaco el rostro de Cristo. En Filipinas, el obispo de la prelatura de Infanta advierte de las heridas morales y sociales que deja la corrupción. La Conferencia Episcopal Española elabora una memoria del año jubilar 2025 que revela que nuestra nación ha sido la segunda en número de peregrinos. En Murcia, el convento de San Antonio de Algézares inaugura un año jubilar concedido a la Orden de la Inmaculada Concepción por el 50 aniversario de la canonización de su fundadora, Santa Beatriz de Silva. Un fuerte temporal de nieve y hielo en Estados Unidos causa la muerte de al menos 13 personas. La ONG venezolana Foro Penal informa de la liberación de más de un centenar de presos en el país. En España, 14 comunidades se mantienen en alerta por el temporal, con Galicia a nivel rojo y 82 carreteras afectadas. Los agricultores españoles reanudan las protestas contra el posible recorte de las ayudas de la política agraria común. Y en deportes, el tenista español Carlos Alcaraz vence a Tommy Paul en la final durante el Open de Australia 2026. El Papa León XIV ha instado a promover los valores católicos para construir una Europa más pacífica y justa. Lo ha expresado en el mensaje que ha enviado con motivo de la Conferencia Europea sobre el tema Construcción de la Paz en Europa, celebrada recientemente en Luxemburgo. Ha estado organizada por la Fundación Centesimus Annus, junto con la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea y la Escuela Luxemburguesa de Religión y Sociedad. En este mensaje, leído por el nuncio apostólico ante la Unión Europea, Monseñor Bernardito Auza, el Santo Padre subraya que ninguna comunidad, y mucho menos un continente, puede vivir en paz y prosperar sin verdades compartidas que orienten sus normas y valores. En este sentido, el pontífice destaca la urgente necesidad de recuperar la verdad de que la persona humana es creada a imagen y semejanza de Dios. En este contexto, el pontífice recuerda las palabras de San Juan Pablo II en la encíclica Centesimus Annus, al afirmar que no es posible un auténtico progreso sin el respeto del derecho natural y fundamental a conocer la verdad y vivir conforme a ella. Desde esta perspectiva, el Papa León XIV asevera que la doctrina social de la Iglesia tiene mucho que ofrecer, porque trasciende fronteras y ofrece una plataforma para los intereses de la gente y un estilo de vida, haciendo posible así la coexistencia pacífica. En España, el Gobierno y la Junta de Andalucía han suspendido el homenaje de Estado laico previsto para el 31 de enero en honor a las 45 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz en Córdoba, ante el rechazo mayoritario de las familias, especialmente las de Huelva, donde residían 27 de los fallecidos y que se describe como tierra mariana profundamente católica. Las familias exigen actos religiosos acordes a su fe. El desacuerdo se remonta al día del siniestro, 18 de enero, cuando el obispo de Córdoba, Monseñor Jesús Fernández, denunció la confusión de las autoridades que impidió a los sacerdotes acceder para dar los últimos sacramentos, priorizando emergencias sanitarias sin protocolos claros para apoyo espiritual.
Si se mantiene la celebración de un funeral católico este jueves en la Catedral de la Merced de Huelva, con asistencia confirmada del presidente andaluz Juanma Moreno, mientras es una incógnita la presencia de Pedro Sánchez. También se han celebrado misas multitudinarias en Adamuz, Córdoba y Málaga. Por otro lado, la investigación del accidente se centra en una posible fractura en la vía, con discrepancias entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y Adif sobre la fecha de la última revisión del tramo afectado. La atención recae en un carril nuevo, fabricado en 2023 e instalado entre mayo y junio del año pasado, que cuenta con certificado de inspección técnica. Se examina la soldadura de este carril con otro en uso, tras informaciones sobre una renovación parcial de la vía. Mientras tanto, existen peticiones de dimisión del ministro Puente, incluidas desde algunos socios gubernamentales como Esquerra Republicana. El presidente Pedro Sánchez, por su parte, ha reiterado su apoyo al titular de Transportes. Por otro lado, el Partido Popular ha solicitado la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Senado esta semana por los recientes accidentes ferroviarios en toda España. Esta petición se suma a la comparecencia ya solicitada por el propio Sánchez en el Congreso. Pedro Sánchez pedirá turno en el Pleno del Congreso para informar sobre la crisis ferroviaria, aunque sin fecha fijada aún por la mesa de la Cámara Baja. También comparecerán el presidente de Adif y de Renfe en la Comisión de Transportes. Y cambiamos de asunto. Al menos 25 personas han muerto este fin de semana en ataques perpetrados por las fuerzas democráticas aliadas vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico en la provincia de Ituri, en el noreste de la República Democrática del Congo. En concreto, 22 personas fueron ejecutadas ayer en la localidad de Apakolu. Al menos 15 de ellos, todos hombres, fueron asesinadas en sus viviendas y varios civiles habrían sido secuestrados durante el ataque. Un día antes, el sábado, el grupo armado mató a otras 3 personas en las aldeas de Aombo y Mambualo. Estos ataques han tenido lugar después de que el viernes 23 de enero varios elementos del Movimiento de Resistencia Popular del Congo neutralizaran a 2 rebeldes de este grupo armado y capturaran a otros 3. La República Democrática del Congo enfrenta una de las peores crisis humanitarias mundiales, caracterizada por una violencia extrema en el este, con más de 5.300.000 desplazados internos y 24 millones de personas con inseguridad alimentaria. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV presidió ayer por la tarde la celebración de las segundas vísperas en la solemnidad de la conversión de San Pablo en la Basílica de San Pablo Extramuros. Al concluir la semana de oración por la unidad de los cristianos, el pontífice subrayó que somos uno e invitó a reconocerlo, experimentarlo y manifestarlo. Al comienzo de la celebración, el Santo Padre oró ante la tumba del apóstol Pablo. Estuvo acompañado del metropolitano Policarpos, representante del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, quien durante las vísperas leyó la primera oración. También acudió el obispo anglicano Anthony Ball, quien leyó la segunda plegaria. Junto a ellos estaban el prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, el cardenal Kurt Koch, y el secretario del mismo dicasterio, Monseñor Fabio Pace. Dirigiéndose a los miembros de las diferentes iglesias y comunidades cristianas presentes en la Basílica, el Papa León XIV instó a caminar juntos para llegar a comunicar con una sola voz la fe a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Recordando el testimonio de San Pablo, su santidad aseveró que la misión de los cristianos de hoy es como la del apóstol, anunciar a Cristo e invitar a todos a confiar en Él. Así, el sucesor de Pedro remarcó que cada verdadero encuentro con el Señor es un momento transformador que da una nueva visión y dirección para cumplir la tarea de edificar el cuerpo de Cristo. Asimismo, señaló que la semana de oración por la unidad de los cristianos nos llama cada año a renovar nuestro compromiso común en esta gran misión. Conscientes, agregó el Papa, de que las divisiones entre nosotros, si bien no impiden que brille la luz de Cristo,
hacen, sin embargo, más opaco ese rostro que debe reflejarla en el mundo. Y también en esta línea de unidad, el Papa León XIV ha publicado su mensaje para la próxima Jornada Mundial de las Misiones, con el lema Uno en Cristo, unidos en la misión. En él, el Santo Padre exhorta a toda la Iglesia a continuar con alegría y celo en el Espíritu Santo el camino misionero. En su opinión, esto requiere corazones unificados en Cristo, comunidades reconciliadas y en todos disponibilidad para colaborar con generosidad y confianza. En ese sentido, el pontífice alienta a dejarse guiar e inspirar por la gracia divina para renovar en nosotros el fuego de la vocación misionera y avanzar juntos en el compromiso de la evangelización, en una época misionera nueva en la historia de la Iglesia, afirma el Papa. En particular, el Papa subraya 3 puntos. En primer lugar, anima a ser uno en Cristo, como discípulos misioneros unidos en él y con los hermanos. Por otro lado, el sucesor de Pedro insta a estar unidos en la misión para que el mundo crea en Cristo. A este respecto apunta que la unidad de los discípulos no es un fin en sí misma, sino que está ordenada a la misión. De esta forma afirma que es en el testimonio de una comunidad reconciliada, fraterna y solidaria donde el anuncio del Evangelio encuentra toda su fuerza comunicativa. Finalmente, el obispo de Roma resalta que se trata de una misión de amor, por lo que exhorta a anunciar, vivir y compartir el amor fiel de Dios. En este sentido, asevera que la buena nueva que estamos enviados a anunciar al mundo es el Evangelio del amor fiel de Dios, encarnado en el rostro y en la vida de Jesucristo. Finalmente, el Santo Padre invoca a María, Reina de las Misiones, para que acompañe la labor evangelizadora en todos los rincones de la tierra. Nos vamos a Filipinas. El obispo de la prelatura territorial de Infanta, al este de Manila, Monseñor David Capucao, ha advertido de las consecuencias de la corrupción. El prelado ha indicado que el robo de fondos públicos deja profundas heridas morales y sociales que requieren arrepentimiento y sanación, no silencio ni excusas por parte de los líderes religiosos y civiles, ha dicho. Monseñor Capucao afirma que la corrupción daña tanto a la sociedad como al carácter moral de las personas implicadas. En ese contexto, ha subrayado la urgencia de erradicar las causas sociales y espirituales más profundas que mantienen a las personas atrapadas en la pobreza y en la exclusión. El prelado también ha exhortado a los obispos y autoridades eclesiales a no convertirse en administradores distantes y ha recordado que la comunidad eclesial está llamada a afrontar activamente la injusticia, poniéndose del lado de los marginados y combatiendo la corrupción y la desigualdad con acciones decididas y compasivas. Y nos vamos a África para contarles que la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Costa de Marfil ha centrado sus trabajos en la creación de la Universidad Católica de Costa de Marfil y la de un centro de retiro espiritual para sacerdotes. Uno de los temas analizados por los obispos ha sido la situación sociopolítica del país ante las elecciones presidenciales y legislativas celebradas el año pasado. La Asamblea ha contado con la presencia del nuncio apostólico en Costa de Marfil, Monseñor Mauricio Rueda, y del arzobispo de Abiyán, el cardenal Ignace Bessi Dobo, entre otros obispos. Noticias de la Iglesia en España. El secretariado de la Comisión para el Jubileo 2025 de la Conferencia Episcopal Española ha elaborado una memoria de este año jubilar y de ella se desprende el compromiso de todas las diócesis ante el hecho de que España ha sido la segunda nación del mundo en cuanto al número de peregrinos después de Estados Unidos y antes de Italia. De acuerdo con la Conferencia Episcopal Española, detrás de ello se manifiesta la vida cristiana de la Iglesia española. Según esta memoria, la mayoría de las diócesis españolas han peregrinado a Roma hacia la Puerta Santa en los 37 jubileos de los diferentes sectores pastorales en la Iglesia. Además, el Dicasterio de Evangelización ha felicitado públicamente a la Iglesia de España por su numerosa participación, tanto a nivel diocesano como en cada uno de los jubileos.
La memoria también destaca el proyecto social jubilar de este secretariado de la Comisión para el Jubileo 2025, que ha estado dedicado a la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual y laboral. Como expresan en este documento, el jubileo se debía convertir en un tiempo para abrir los ojos al sufrimiento de tantas personas que viven situaciones difíciles y que reclaman la ayuda de todos nosotros. Nos vamos a Murcia. El convento de San Antonio de Algézares de la Orden de la Inmaculada Concepción ha inaugurado un año jubilar concepcionista concedido por la Santa Sede con motivo del 50 aniversario de la canonización de Santa Beatriz de Silva, fundadora de esta orden. Con esta ocasión, la abadesa de este convento, Sor María Torres Ros, ha destacado que este año jubilar es un tiempo de gracia, de dejarse interpelar por la vida y renovar su propio camino cristiano. Tal como ha indicado la diócesis de Cartagena, se podrá obtener indulgencia plenaria, es decir, cumpliendo las debidas condiciones, acudiendo a este convento y venerando la reliquia de Santa Beatriz allí custodiada, así como invocando la intercesión de la Virgen María y de la Santa Fundadora. Además, durante el año se programarán distintas actividades, como espacios de oración o charlas formativas que los fieles podrán compartir con esta comunidad de vida contemplativa. Todo ello poniendo de relieve especialmente la figura de Santa Beatriz de Silva y su carisma, como ejemplo de vida para nuestro mundo actual. Cambiamos de tercio. La diócesis de Alcalá de Henares ha comunicado que ha llegado a un acuerdo con Iberdrola para crear hasta 32 comunidades solares en los 54 municipios bajo su jurisdicción. Están ubicados al este de la Comunidad de Madrid, lo que permitirá a más de 1.500 familias reducir su consumo eléctrico en un 40% y acceder al autoconsumo renovable sin necesidad de contar con una instalación propia ni de realizar ningún tipo de inversión ni intervención. Como informa el Obispado Complutense, las comunidades solares estarán ubicadas en iglesias y otros edificios no protegidos de la diócesis de Alcalá de Henares, que ofrecerán sus tejados a la compañía a cambio de un canon de alquiler, un porcentaje de la energía generada por la instalación y de dar acceso a sus vecinos a energía limpia de cercanía para además permitirles ahorrar en su factura de la luz. En total, los 2.182 paneles solares contarán con una potencia conjunta que contribuirá a evitar más de 10.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera en los próximos 30 años. Información internacional. Al menos 13 personas han muerto durante los últimos días debido a una fuerte tormenta de nieve y hielo en varios estados del sureste de Estados Unidos. El temporal ha afectado a casi 90 millones de personas y unas 800.000 continúan hoy sin suministro eléctrico. El alcalde de Nueva York ha confirmado que en la ciudad han muerto ya 5 personas este fin de semana, aunque no ha explicado las causas concretas de su fallecimiento. El temporal, sin embargo, no remite, y los pronósticos hablan de un mayor descenso de temperaturas en Nueva York y nieve en los próximos días. Mientras, en el estado de Tennessee se han registrado también 3 víctimas mortales relacionadas con la tormenta que afecta a la zona. Otras 2 personas han muerto en Luisiana, otro en el estado de Kansas, otra persona en Texas y 2 últimas víctimas en Massachusetts. Y también les contamos que la ONG de Venezuela, Foro Penal, ha elevado a más de 100 el número de presos políticos liberados ayer, en el marco del proceso de excarcelaciones anunciado por las autoridades del país hispanoamericano. En concreto, han confirmado 104 presos liberados, aunque según han afirmado desde la organización, la cifra no es definitiva, ya que siguen verificando más casos. El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, ha solicitado además al gobierno venezolano, liderado ahora mismo por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro, que publique las listas de excarcelaciones. Más noticias. Las autoridades de Ucrania han acusado a Rusia de lanzar cerca de 140 drones contra su territorio durante las últimas horas. Aunque, según han confirmado las fuerzas ucranianas, 110 de los aparatos aéreos fueron derribados por sus sistemas de defensa, ha habido 21 impactos en hasta 11 zonas del país. Todavía no hay información sobre posibles víctimas o daños materiales.
Rusia todavía no se ha pronunciado sobre este ataque. Sin embargo, el Kremlin sí se ha manifestado sobre los contactos entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania en Emiratos Árabes Unidos. Unas conversaciones que han valorado positivamente y que están orientadas a lograr el fin de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó hace casi 4 años, en febrero de 2022. Las autoridades de Estados Unidos y Corea del Sur han mostrado hoy su compromiso a reforzar la cooperación en materia nuclear entre ambos países. Su objetivo es el desarrollo de nuevos submarinos de energía nuclear. Este anuncio se ha producido durante la visita del Secretariado Adjunto de Defensa estadounidense a Corea del Sur para reunirse con el ministro de Defensa surcoreano. Ambas partes han abordado, además, cuestiones como la capacidad operativa conjunta en tiempos de guerra y la seguridad en la región. El ministro surcoreano ha destacado la importancia de mantener una postura sólida de defensa conjunta entre su país y Estados Unidos frente a Corea del Norte, algo fundamental, afirma, para salvaguardar la paz y la estabilidad en la península de Corea. Información nacional. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activados hoy avisos en 14 comunidades autónomas por un temporal de lluvia, nieve, viento, fuerte oleaje y riesgo de aludes, con especial incidencia en Galicia. Esta comunidad se encuentra en nivel rojo, que es el máximo, por lluvias intensas en el interior de Pontevedra, donde se podrían acumular hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas y más de 150 litros en 24 horas. El aviso se prolongará hasta la madrugada del martes. En nivel naranja por lluvia está en Andalucía, en la Sierra de Grazalema, Cádiz, Castilla y León, en Sanabria y al sur de Ávila, Extremadura, en el norte de Cáceres y de nuevo Galicia, en el sur y noroeste de Orense, con acumulados que pueden alcanzar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Además, hay avisos amarillos por precipitaciones intensas en el resto de Galicia, en amplias zonas de Castilla y León y en Castilla-La Mancha. La nieve también es protagonista, con avisos naranjas en Aragón y en Cataluña. Se esperan hasta 24 centímetros de espesor en 24 horas por encima de los 1.200 metros y nevadas copiosas también desde unos 800 metros de altitud. En el Pirineo de Cataluña, Aragón y Navarra se mantienen además avisos amarillos por riesgo de aludes. El fuerte oleaje constituye otro de los fenómenos más adversos de este episodio, con avisos naranjas en las costas de Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco, donde las olas pueden alcanzar los 8 metros. En nivel amarillo por mar agitada se encuentran Baleares, Cataluña y Melilla, con olas de hasta 5 metros. El temporal se completa con avisos amarillos por viento en Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Navarra y la Comunidad Valenciana, con rachas que en algunos puntos pueden llegar a los 90 kilómetros por hora. El temporal que ya ha azotado nuestro país durante el fin de semana ha dejado un impacto significativo en las carreteras, con más de 150 vías afectadas el sábado por nieve y hielo en 26 provincias, según la Dirección General de Tráfico. Además de los cortes y la obligatoriedad de cadenas o neumáticos de invierno en decenas de tramos, se produjeron rescates de más de 40 vehículos en Cataluña y embolsamientos masivos de camiones en áreas de servicio, especialmente en León, Zamora y Asturias. En Galicia, el viento y la nieve causaron más de 400 incidencias, como caídas de árboles y derrumbes en vías de Pontevedra y Orense. En cuanto a la situación hoy en Rodalíes, se ha suspendido 2 veces esta mañana la circulación de trenes en Cataluña por una nueva incidencia en el centro de control de Adif en la estación de Francia en Barcelona. El problema, que ya había obligado a cortar el servicio a primera hora, se ha producido a las 7:24 de la mañana, apenas unos minutos después de haberse recuperado parcialmente la circulación.
Fuentes de Renfe han explicado que la causa de la avería está todavía por determinar y que continúa bajo investigación. El portavoz de la compañía en Cataluña, Antonio Carmona, ha subrayado que se trabaja para esclarecer el origen del fallo y restablecer el servicio con seguridad. Las investigaciones consideran la posibilidad de que la doble incidencia se deba a un ciberataque. Por otro lado, Adif ha impuesto un nuevo límite de 80 km por hora en la velocidad máxima a la que los trenes pueden circular en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, debido a la presencia de una rotura en la vía. Como consecuencia, la circulación al paso por ese punto se ha reducido en tanto se concluyen los trabajos de reparación. Cambiamos de asunto. Los agricultores vuelven hoy a protagonizar una semana de protestas por el posible recorte de las ayudas de la política agraria común y otros asuntos que van más allá del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Pese a la reciente paralización de dicho pacto por parte del Parlamento Europeo, que lo ha elevado a la justicia europea, las principales organizaciones agrarias españolas han optado por mantener las movilizaciones porque consideran que todavía hay motivos para salir a las calles en defensa del campo. No se trata solamente de la oposición al pacto con el Mercosur, que Bruselas puede implementar al margen del revés de la Eurocámara, sino que también les preocupa la negociación de la política agraria común y el próximo presupuesto europeo tras la propuesta comunitaria que amenaza con reducir las ayudas, así como otras dificultades propias del sector. Y el Ministerio del Interior ha sacado a licitación el mantenimiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, o SIVE, que es una red de radares y sensores que vigila las costas españolas contra la inmigración irregular y el crimen organizado. El servicio cubre los equipos fijos de vigilancia y tiene un coste estimado de 90 millones de euros. Se divide en 5 lotes geográficos: Canarias, Atlántico y Estrecho de Gibraltar, Sureste, Levante, más apoyo logístico. Las empresas pueden ofertar hasta 5 lotes, pero una sola puede ganar 4. La Guardia Civil gestiona la licitación publicada en el BOE, que forma parte de un plan de modernización con drones e inteligencia artificial anunciado en 2024. El contrato de mantenimiento de este Sistema Integrado de Vigilancia Exterior incluye un lote específico para Canarias, que es una de las zonas con mayor presión migratoria. Este cubre el mantenimiento de radares, sensores y equipos fijos del sistema de vigilancia en las islas para detectar embarcaciones de inmigración irregular y narcotráfico en rutas atlánticas. Asimismo, mejora la vigilancia costera frente a llegadas masivas de pateras que han aumentado en los últimos años. Información deportiva. Comenzamos con tenis contándoles que Carlos Alcaraz vuelve a brillar en el circuito. El tenista murciano conquistó el título tras vencer a Tommy Paul en la final por 6-3 y 6-4, demostrando así su dominio en la pista dura durante el Open de Australia 2026, en un partido que dominó de principio a fin gracias a su potencia y precisión. Y con esta victoria, Carlos Alcaraz reafirma su condición de una de las grandes figuras del tenis mundial y arranca este año con fuerza, decidido a recuperar el número 1 del ranking ATP. Y en cuanto al fútbol, el Girona sigue soñando en la Liga. El conjunto catalán logró una nueva victoria en Montilivi, que lo mantiene en la lucha por los primeros puestos del campeonato. Con un juego ofensivo y dinámico, los de Michel superaron con solvencia a su rival, consolidando su sorprendente temporada y reforzando la ilusión de su afición, que ve cada vez más cerca la posibilidad de clasificarse con competiciones europeas. Noticias autonómicas. Pasamos a la Comunidad Foral de Navarra, cuya capital Pamplona ha albergado esta última semana la 12ª edición del Festival de Cine y Literatura de Género Negro, conocido con el nombre de Pamplona Negra. Nos lo cuenta desde la capital navarra nuestro compañero Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, la 12ª edición del Festival Pamplona Negra se ha celebrado durante toda la última semana, entre el lunes 19 y el sábado 24 de enero, centrada en el lema El rostro del Noir, con sede principal en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte de Pamplona. El evento ha analizado las falsas apariencias y estereotipos del crimen, incluyendo mesas redondas, proyecciones y la sección Crímenes a escena, en la que policías e investigadores de crímenes y delitos reales cuentan los hechos y cómo se ha llegado a su resolución policial. Con 12 ediciones, Pamplona Negra se ha convertido en uno de los festivales más sólidos y reconocidos del panorama nacional y como un referente del género policíaco en España. La propuesta para 2026 ha sido arriesgada porque ha llevado a explorar los rincones más incómodos del alma humana, hablando en definitiva del rostro del mal y abordando temas como si los ojos son en verdad el espejo del alma, hablando también de los rasgos de la bondad y de la maldad y lo que nos dictan los estereotipos. Y para todo ello se ha contado con la presencia de grandes autores, además de expertos en delincuencia y criminología que han ayudado a abrir los ojos a la verdad y que incluso han estremecido al público cuando han contado que puede esconderse incluso detrás de una sonrisa cuando las intenciones no son para nada rectas. Por el escenario de Baluarte han pasado autores como Roberto Santiago, Alait Lecea, Santiago Díaz, Jon Arretxe, Arturo del Burgo, Javier Holgado, Leticia Sánchez, Luis García Jambrina, Pedro Martí y Teresa Cardona, entre otros, para hablar de verdades y mentiras, de engaños, de pueblos pequeños e infiernos grandes, de estereotipos y falsas apariencias. El crimen a escena, una exitosa sección de este festival, ha incidido igualmente en el lema del certamen a través de ponencias sobre asesinos improbables, personas desaparecidas, robos y falsificaciones de arte, estafas y timos, con la presencia una vez más de miembros de Policía Foral de Navarra, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, además del reputado psicólogo y criminólogo Jorge Jiménez. Y por otro lado, el pasado viernes se celebró el Día de Navarra en la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2026, con la presencia de la presidenta de la región, María Chivite, y otras autoridades. Danos más detalles, Miguel Ángel. Sí, así es, y en su transcurso la presidenta María Chivite animó a disfrutar del turismo sostenible y alejado de las masificaciones que impulsa Navarra, reivindicando el buen turismo ligado a la conciencia social y medioambiental, que es el secreto de nuestra propuesta, señaló. Hizo hincapié en que, frente a la masificación que sufren algunos destinos, Navarra invita a sus visitantes a que se sientan navarros y navarras durante un tiempo porque, según ella, hablar de Navarra es hablar de naturaleza, es hablar de gastronomía, de patrimonio, de deporte. Escuchados algunas de sus palabras en FITUR 2026. Presentamos el año pasado el concepto Cuida de nuestro secreto, para posicionarnos como un destino alternativo y exclusivo. En ese sentido, no tanto de exclusivo como elitista, sino como auténtico. Un turismo consciente que promueve viajes que dejen una huella positiva tanto en el medio ambiente como en la población local, que fomenta el equilibrio y la convivencia entre los que vienen a visitarnos, pero sobre todo esa convivencia con los que ya estamos aquí, con las personas residentes, y además evita una saturación de los recursos naturales y urbanos. Por su parte, la consejera de Turismo, Rebeca Esnaola, destacó en la gran propuesta turística de este año 2026 para Navarra el gran eclipse de sol previsto para el próximo 12 de agosto. El gran hito para este año, que también ha tenido su espacio y presencia en FITUR, como no podía ser de otra manera, que es el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, ya que, como también ha recordado la presidenta, la Ribera Navarra va a ser una de las zonas donde mejor y por más tiempo se podrá disfrutar de este evento único y excepcional, haciendo gala además de nuestros cielos limpios de contaminación lumínica y certificaciones Starlight. En definitiva, vamos por buen camino, los datos nos respaldan y la senda marcada la seguimos con convicción, determinación y compromiso. Y terminamos comentando que el expresidente del gobierno español, José María Aznar, ha estado en Pamplona para mantener un encuentro con los estudiantes del grado en Filosofía Política y Económica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra. En la sesión presidida por la decana de la facultad, Julia Pavón, y moderada por Pablo Pérez, catedrático de Historia Contemporánea, se analizó la situación geopolítica actual y los principales desafíos a los que se enfrentan España, Europa y otras potencias en un contexto de profundos cambios.
En su intervención, Aznar enmarcó el momento actual como un auténtico cambio de era provocado a su juicio por la desaparición del orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial, el retorno a un sistema de relaciones internacionales basado en la confrontación entre grandes potencias, especialmente Estados Unidos y China, y el impacto de una revolución tecnológica, la más disruptiva de la historia de la humanidad. Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel. Hasta la semana que viene. Y también les contamos que nos vamos a Andalucía. Allí la sobriedad y la tristeza ha marcado el desarrollo en el stand que esta región tuvo durante la edición de Fitur celebrado en Madrid esta pasada semana. Estas y otras noticias nos las amplía ahora nuestro corresponsal en Andalucía, Benjamín Vargas. Buenas tardes. Buenas tardes. La Feria Internacional de Turismo Fitur ha cerrado este domingo su edición de 2026, marcada por la sobriedad y el respeto tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz. Andalucía inauguró la feria el pasado miércoles con un emotivo minuto de silencio en su pabellón de IFEMA, donde las banderas ondearon a media asta y se suspendieron los actos institucionales. Pese al ambiente de luto, la actividad profesional se mantuvo con reuniones técnicas y de trabajo entre empresas y turoperadores. El pabellón andaluz, de imagen unificada en color albero, cerró la feria con balance discreto en lo institucional, pero positivo en contactos y promoción, en una edición atípica que ha quedado marcada por la tragedia. Hasta esta feria también ha llegado la candidatura del conjunto arqueológico de Itálica para ser catalogado como Patrimonio de la Humanidad. Hablamos de sanidad ahora, pues Granada competirá con otras 7 ciudades para acoger la futura Agencia Estatal de Salud Pública, cuya sede se decidirá antes del próximo 17 de febrero. La candidatura granadina está avalada por la Junta de Andalucía, con una inversión comprometida de 10 millones de euros, 2 edificios ya disponibles y el respaldo de más de 70 instituciones académicas y científicas. En la actualidad legislativa les contamos que Andalucía cuenta desde este fin de semana con una nueva ley de vivienda aprobada por el Parlamento Autonómico en diciembre y que ya ha entrado en vigor. La norma busca aumentar la oferta de viviendas protegidas, impulsar la construcción de vivienda asequible y sostenible y reducir el consumo energético. También pretende ampliar las bolsas de suelo con la colaboración de los ayuntamientos y simplificar la burocracia a la hora de construir. La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha destacado que la ley nace del diálogo y refuerza la planificación en vivienda iniciada en 2019, en una comunidad que ha multiplicado por 4 las viviendas de protección oficial en 6 años. Y por otro lado, la borrasca Ingrid trajo desde mediados de la pasada semana un tiempo muy inestable. Andalucía, cuéntanos más, Benjamín. Así es, la borrasca Ingrid ha atravesado Andalucía con lluvias intensas, fuertes rachas de viento y nieve, provocando incidencias en prácticamente toda la comunidad. En Jaén, el viento ha causado una veintena de avisos y el derrumbe parcial de varias viviendas en la capital y en Martos, con desalojos preventivos y calles cortadas. En Almería, el temporal marítimo ha traído rachas de viento que han superado los 110 kilómetros por hora y carreteras cortadas o con uso obligatorio de cadenas por nieve. Cádiz ha sufrido inundaciones, cortes en más de una decena de carreteras, suspensión de conexiones marítimas y la vigilancia de ríos como el Guadalete. También ha nevado en sierras de Granada, Málaga y la Sierra de Cádiz, donde el temporal ha dejado imágenes invernales poco habituales. Seguimos con la temática invernal, esta vez en deportes, pues Andalucía tendrá representación en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebrarán en la ciudad italiana de Milán Cortina d'Ampezzo. La granadina Ana Alonso formará parte del equipo español y es opción a medalla en el relevo mixto de esquí de montaña. La deportista llega en gran momento tras lograr un 8º puesto en la Copa del Mundo de Courchevel después de superar un grave atropello sufrido hace 3 meses. Por último, les contamos una curiosa noticia relacionada con las calles históricas sevillanas, ya que la Asociación Pisano de Amigos de la Cerámica de Sevilla ha vuelto a recuperar un antiguo nombre de una calle de la ciudad. Se llamaba calle San Acacio y desde ahora luce, junto al nombre actual, una placa cerámica que recuerda su antigua denominación, y tienen intención de rotular otras 34 calles. Los nombres han sido rescatados gracias a los planos que Pablo de Olavide hizo de Sevilla en el siglo XVIII. La antigua calle del Mar, frente a la catedral, fue la primera calle que rotularon en 2024. Todas las placas están realizadas con la misma estética cerámica y el mismo colorido, hasta el punto que algunas rotulaciones se han convertido en un reclamo turístico. Y una curiosidad con la que acabamos este informativo. ¿Qué nombre es el que más se repite en las calles andaluzas? El del poeta granadino Federico García Lorca, presente en más de 500 calles y avenidas andaluzas.
Desde Andalucía les informó una semana más Benjamín Vargas para Radio María. Muchas gracias, Benjamín. Hasta la semana que viene. Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Como ya le hemos adelantado, esta tarde la borrasca atlántica Joseph dejará un tiempo claramente invernal en buena parte del país. Las lluvias serán frecuentes en la vertiente atlántica y se irán extendiendo al resto de la península, con precipitaciones localmente persistentes e intensas en Galicia y áreas del noroeste. La cota de nieve se situará en torno a los 900-1100 metros en el tercio norte. En Baleares tendremos intervalos nubosos con posibilidad de chubascos débiles y dispersos, mientras que en Canarias predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas tendrán a suavizarse en el sur y en el Mediterráneo, en el resto sin cambios. Y mañana martes seguiremos bajo la influencia de la borrasca Joseph. Amaneceremos con niebla en puntos del nordeste peninsular y en algunos valles del interior. Durante la jornada se esperan de nuevo precipitaciones en buena parte de la península, más intensas en Galicia, Extremadura, oeste de Castilla y León y Andalucía occidental, donde podrán ser moderadas e incluso venir acompañadas de tormenta. En el Pirineo continuará la nieve con acumulaciones significativas a primera hora. El viento seguirá soplando con fuerza, sobre todo en los litorales y en las cordilleras, manteniendo un estado del mar alterado con temporal más acusado en el Atlántico y el Cantábrico. Las temperaturas tenderán a bajar a últimas horas del día, favoreciendo de nuevo las heladas en áreas de montaña. Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García y Paloma Méndez, y se lo hemos contado Mercedes Monzón y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.